Bueno, como lo dijeron los compañeros previamente, eh, este, esta Academy consiste de varios módulos. A mí me corresponde la revisión de las generalidades de lo que nos tiene aquí, que es la enfermedad renal diabética, ¿verdad? Un tema apasionante, sumamente interesante. Y como sé que tienen excelentes ponentes y revisores en las semanas que siguen, yo no voy a tratar voy a tratar de circunscribirme a mi tema, aunque a veces, les confieso, es muy difícil no irse a revisar tratamiento, diagnóstico y toda la gama de información que viene saliendo cuando se revisa el tema de enfermedad renal diabética. Siéntanse en total libertad de hacer sus consultas por motivos de organización hacia el final de la charla y tratemos en ese momento de hacerlo como un conversatorio, como siempre les menciono, precisamente con la intención de que todos obtengamos el mayor provecho de la sesión. Esta es mi declaración de conflictos de intereses. Reitero el agradecimiento a la industria por la confianza y bueno, la información que ustedes verán aquí tiene en la mayoría de las ocasiones el respaldo bibliográfico de lo que se está afirmando. Esta es nuestra hoja de ruta el día de hoy. ¿Verdad? Vamos a empezar esto un poquito con casos clínicos. Creo que soy fiel creyente de que en la medida en la que lo que vemos en la teoría lo aplicamos a la práctica, permite sedimentar más el conocimiento y nos obliga a nosotros, a los que lidiamos con este tipo de pacientes o de enfermedades todos los días, poder ir haciendo un poquito de análisis, incluso una vez que termina la consulta, para poder rectificar o reordenar en un siguiente encuentro con el paciente su abordaje. Vamos a definir qué es la enfermedad renal diabética, vamos a tocar algunos aspectos epidemiológicos de esta patología, las formas de presentación de la enfermedad, porque ha habido información muy interesante en los últimos años respecto a la forma clásica versus las formas no tan clásicas de presentación de la enfermedad renal diabética. En diagnóstico vamos a tocar unas pequeñas pinceladas, precisamente porque hay un tema en el módulo que sigue muy relacionado con esto. Y como les digo, la fisiopatología es tal vez el tema más importante que me interesa revisar y cómo tiene implicaciones a nivel terapéutico para cerrar con perspectivas a futuro. Ok. Estos casos son casos de la consulta mía, así que son casos reales. Aquí no se trató de falsear ni de manipular la información. Y les presento de manera resumida ambos casos. Este primer caso corresponde precisamente a un paciente que yo empecé a manejar en el año 2017. Así que notarán algunos aspectos interesantes porque la información ha evolucionado a lo largo del tiempo. Es un paciente masculino de 60 años, diabético, de 12 años de diagnóstico, además hipertenso, en tratamiento con levotiroxina por un hipotiroidismo, y que, como muchos de nuestros pacientes, inició un control relativamente irregular de la diabetes mellitus cuando se le hizo el diagnóstico. Sin embargo, en los últimos 6 meses previos a mi consulta, a la consulta inicial conmigo, pues el paciente indicaba mayor apego al tratamiento, más preocupación, entró en conciencia de que era importante tener sus patologías crónicas controladas, máxime que tenía gente cercana que había tenido complicaciones por diabetes e hipertensión. Incluso fue a visitar de previo a un endocrinólogo que ordenó su tratamiento para la diabetes mellitus. Fue referido precisamente a la consulta mía por la presencia de proteinuria y sobre todo por el cambio tan brusco que tuvo en cuestión de un año, donde pasó de 2 gramos de proteínas en 24 horas a 8 gramos al día. Y vean ustedes el primer elemento que habla de la evolución de los conceptos y del tiempo. Evidentemente en el 2017 hacíamos determinación de albuminuria, pero por lo menos en estas latitudes no era algo que se hiciera con tantísima frecuencia como ahora. Y entonces los pacientes nos seguían llegando a la consulta con orinas de 24 horas. Bueno, aquí llamaba la atención ese cambio tan brusco en un paciente con una glicosilada en 6.5 y con una creatinina que además pasó de 1.5 a 1.7. Había tenido una valoración por oftalmología una semana antes de esa cita y lo que anotaba el oftalmólogo es que el paciente tenía una retinopatía diabética no proliferativa. Y dentro de los estudios que le pedí de rutina, lo único que llamaba la atención era los títulos de anticuerpos antinúcleo apenas en el límite de la normalidad, ¿verdad? Que es 1 en 80. Un ultrasonido renal que describía riñones de características normales, con adecuado grosor cortical y sin otras alteraciones a destacar. Y bueno, ante la presencia de un paciente diabético, ya con evidencia de daño a órgano blanco por la retinopatía, pero con un cambio muy brusco en sus parámetros de función renal en el contexto de una diabetes últimamente bien controlada, pues decidimos tomarle una biopsia. Y eso es lo que nos reporta la biopsia, ¿verdad? Ahí están las fotos que el patólogo, pues, amablemente nos cede, ¿verdad? Y efectivamente se confirma que el paciente tiene una nefropatía diabética clase 3 en ese momento, con lesiones típicas patognomónicas como los nódulos de Kimmel-Wilson, ¿verdad? Con una glomerulosclerosis focal y segmentaria secundaria, la misma nefropatía diabética,
y con un IFTA, una fibrosis intersticial y atrofia tubular del 35%. Algunos otros cambios, perdón, asociados que se espera encontrar en estos pacientes, sobre todo si son hipertensos y tienen algunas otras condiciones de comorbilidad como la obesidad. Entonces, primer caso, un paciente que ante la sospecha de que no fuera enfermedad renal diabética, hacemos la biopsia, se confirma y tiene, ya viéndolo en retrospectiva, el curso usual de una diabetes de muy pobre control en los primeros años con proteinuria en ascenso. Segundo caso, ya es un caso de hace 2 años, paciente de 65 años, también diabético e hipertenso, en control y manejo de su hipertensión arterial, ¿verdad? Estaba siendo manejado con hipoglicemiantes orales y ya para el momento del abordaje con antagonistas del receptor de angiotensina. ¿Okay? Ese paciente llega a la consulta de nefrología, a la mía, con la historia de que 2 años, perdón, hace 4 años previo a mi consulta, en el contexto de una infección de vías respiratorias superiores, pues le detectan glicemias elevadas y a partir de ese momento inicia su control. ¿Okay? La única molestia que tenía el paciente al momento de la consulta inicial con nefrología era una sensación de pesantez, a veces disestesias y parestesias en las piernas al caminar y que notaba pues que tenía menor capacidad de resistencia para hacer sus actividades físicas usuales. Tenía control con medicina interna en ese momento y fue inicialmente manejado con insulinas. En combinación, posteriormente, cuando el paciente se compensó, se decide pasar por el colega de medicina interna a un esquema con metformina, con inhibidores de SGLT2, con inhibidores de EPP4, con una estatina de alta intensidad. El paciente se le estimuló a hacer dieta y actividad física de manera más importante. Para mi consulta le pedimos un NT-proBNP que sale un poco elevado en 1500 y el paciente con una historia ahí de palpitaciones. He referido a la consulta mía de nefrología porque su creatinina empezó a elevarse y en el lapso de más o menos 3 meses pasó de 1,7 a 2,02 miligramos por decilitro. Ya para este momento teníamos una relación de albúmina-creatinina en la orina fresca de la mañana que arrojaba un resultado de 28 miligramos por gramo y una glicosilada que aunque no estaba en meta estricta, no estaba tampoco en una condición tan mala. Ok, los estudios inmunológicos que pedimos buscando la posibilidad de que se asomara algún tipo de lesión renal glomerulopática primaria fueron negativos o estaban dentro de valores normales, normocomplementémico, antinúcleo negativo, ANCAS negativos, y un ultrasonido renal sin alteraciones en el sistema renal a destacar. Evidentemente hay un hallazgo incidental de una colelitiasis como único reporte. Y precisamente ante la ausencia de una explicación clara de ese deterioro renal en un paciente que venía retomando su control, decidimos hacer la biopsia renal, que describe precisamente cambios de una nefropatía diabética clase 2B con expansión mesangial, que es la característica patológica, pues casi que requisito de la lesión renal por diabetes histológicamente hablando, y con otros cambios que ustedes pueden ver aquí de glomerulosclerosis focal y segmentaria, de IFTA del 20%, y los daños que se pueden ver también en estos pacientes por sus comorbilidades. Entonces tenemos ahora aquí un paciente también diabético, cuyo diagnóstico se confirma por biopsia, pero que tiene una diferencia con respecto al paciente anterior. No tenía albuminuria. Y eso es parte de lo que quiero que dejemos en el imaginario, por así decirlo, para retomarlo más adelante. A veces es sencillo darse cuenta de las complicaciones del paciente diabético porque son muy manifiestas en el paciente que empieza con dificultad visual, disminución de la agudeza visual, presencia incluso de hemorragias vítreas y demás, que traduce la presencia de una retinopatía diabética, ¿verdad? El paciente que ya hace complicaciones macroangiopáticas, sobre todo a nivel de circulación coronaria y evoluciona hacia una insuficiencia cardíaca o hacia un síndrome coronario agudo. El paciente que empieza a desarrollar cambios tróficos de la piel, edema, que se hace muy evidente, pero no siempre nos vamos a dar cuenta en las fases iniciales de aquel paciente que va evolucionando hacia una lesión renal importante y que llega a requerir terapias especializadas como la diálisis, que es finalmente lo que lleva a la complicación de muchos de estos pacientes, ese deterioro progresivo de la función renal. Entonces, todo esto nos lleva a preguntarnos qué es la enfermedad renal crónica asociada a diabetes. En otrora llamada nefropatía diabética, concepto que se ha modificado con el tiempo y que ahorita lo tenemos reservado prácticamente para los hallazgos histopatológicos. Se vale que el nefropatólogo nos reporte nefropatía diabética, pero el clínico debería hablar de enfermedad renal asociada a diabetes o de enfermedad renal diabética. Vean ustedes qué interesante, porque en estas definiciones que no son tan viejas, estamos hablando del 2022 y del 2018, todavía sociedades o revistas en representación de sociedades definían a la enfermedad renal crónica asociada a diabetes como una condición heterogénea caracterizada por la presencia de albuminuria y que tenía reducción progresiva de la tasa de filtración glomerular en pacientes diabéticos. Otros grupos podían hablar de esta patología como el espectro de alteraciones
que existen en los diferentes componentes del riñón, el componente vascular, glomerular y túbulo intersticial, que llevaba al daño en un paciente diabético también. Y cambió precisamente el concepto de nefropatía diabética para centralizarse ahora en un concepto mucho más morfológico y que empezáramos a hablar de enfermedad renal diabética. ¿Por qué? Porque muchos de nuestros pacientes diabéticos que desarrollan lesión renal la desarrollan no solo por el ambiente de la diabetes, sino por las otras comorbilidades asociadas. Así que el concepto de enfermedad renal diabética es un poco más amplio e involucra los cambios que fisiopatológicamente van generando también un daño, además de lo que la diabetes por sí sola va generando. Pero entonces surge la pregunta, vamos con los casos clínicos anteriores y con esta modificación del concepto. ¿Es realmente un requisito que el paciente tenga albuminuria para poder nosotros diagnosticar una enfermedad renal diabética? Bueno, a eso nos vamos a referir en las siguientes diapositivas, ¿verdad? Sabemos que es una complicación microvascular de la diabetes mellitus, la enfermedad renal diabética, y que histomorfológicamente estas son sus características, ¿verdad? Y funcionalmente hablando también, estos pacientes, la gran mayoría presentan hiperfiltración glomerular. Idealmente deberíamos capturarlos, por así decirlo, captarlos, detectarlos en esta fase. Ya desde el punto de vista histológico hay expansión mesangial como una característica muy particular de esta enfermedad. Los riñones tienden a ser grandes en las fases iniciales, hay hipertrofia renal, hipertrofia glomerular. De hecho, la diabetes mellitus es una causa de las que clásicamente se han definido como insuficiencia renal con riñones grandes, ¿verdad? Hay engrosamiento ya en la microscopía de la membrana basal glomerular, perdón, hay lesión pudocitaria y también, evidentemente, lesión glomerular y túbulo intersticial. Todo lleva finalmente a esta vía final común. La esclerosis glomerular, la fibrosis intersticial y la atrofia tubular, que ustedes podrán ver también que es la vía final común a la que lleva la lesión renal asociada a medicamentos, la lesión renal asociada a diversas glomerulopatías primarias también, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, llegamos al mismo destino. Esclerosis glomerular, fibrosis intersticial y atrofia tubular. ¿Okay? Epidemiológicamente hablando, sabemos que conforme pasa el tiempo, es esperable que haya más pacientes que se diagnostiquen con diabetes y por ende más pacientes que también desarrollen complicaciones microangiopáticas y macroangiopáticas de la diabetes. Se calcula que la prevalencia de diabetes en el mundo va a incrementar de 537 millones en el año 2021 a unos 783 en el 2045. Estamos hablando prácticamente de 250 millones más de individuos diabéticos. Y sabemos que la diabetes mellitus es la principal causa de enfermedad renal crónica en el mundo. ¿Ok? Perdón. Se calcula que 190 millones de adultos tienen enfermedad crónica en el contexto de ser diabéticos tipo 2, al menos para el año 2021. Y vean cómo las prevalencias a nivel global son diferentes, ¿verdad? Aquí cuenta mucho los sistemas de registros que tengan cada país. Todavía, pues en nuestras regiones, en algunas zonas en particular, e incluyo mi país, Costa Rica, los sistemas de recolección de datos no son los robustos que uno quisiera como para poder tener mapeados, identificados y censados todos estos individuos diabéticos y además, ojalá, individuos ya con complicaciones. Pero vean que Latinoamérica tiene un porcentaje no despreciable de personas con este problema de salud. Se constituye prácticamente en un problema de salud pública también. Sabemos entonces que el 40% de los pacientes con diabetes tipo 2 en promedio llegarán a desarrollar algún grado de lesión renal. Cuando el paciente lo que tiene diabetes tipo 1, el porcentaje es un poco más bajo, son 30% en promedio, ¿verdad? Pero desgraciadamente solo un 10% de estos pacientes diabéticos tipo 2 con enfermedad renal ya documentada, diagnosticada, llegan a ser candidatos a recibir terapias de soporte renal tipo diálisis, ya sea hemodiálisis, diálisis peritoneal o trasplante renal. ¿Por qué? Porque muchos se nos quedan de camino precisamente por la multiplicidad de órganos lesionados en la diabetes. Estos pacientes con frecuencia fallecen antes de llegar a agotar su reserva renal funcional por enfermedad cardiovascular, que es la principal causa de complicaciones de estos individuos. No es extraño que el paciente diabético de mucho tiempo de evolución, con un control irregular y que posteriormente lo regulariza, se enteren ustedes que falleció de un infarto agudo del miocardio, de un accidente cerebrovascular, que tuvo complicaciones por amputaciones en miembros inferiores. Es decir, tuvo complicaciones de tipo cardiovascular. Y como les mencionaba hace un rato, es la diabetes mellitus la principal causa de enfermedad renal crónica en estadio 5. Dígase pacientes ya en lo que los norteamericanos llaman enfermedad renal terminal, aunque no es la misma terminalidad que para un cáncer, ¿verdad? Pero que finalmente es lo que lleva a que el paciente requiera diálisis o trasplante renal. Vean que es una mala combinación. No solo el ser diabético, pues nos arroja morbilidad desde el punto de vista cardiovascular,
sino que el ser nefrópata crónico, aunque yo no sea diabético, también me pone en una posición de mayor riesgo de tener complicaciones cardiovasculares. Pero la pésima combinación, la gran cantidad de números de la rifa, la obtiene uno cuando es diabético y además nefrópata crónico, porque aumenta la mortalidad por causa cardiovascular casi hasta un 20% más que la población general como tal, ¿verdad? Entonces, eso hay que tenerlo presente. Aunque no me voy a meter en diagnóstico, sí llamo la atención a esta diapositiva, porque ahora hacer el diagnóstico es relativamente sencillo. Y ahora tenemos posibilidad en muchos lugares de nuestra región y del mundo de obtener un valor de creatinina sérica y un examen general de orina en el cual podamos medir la relación albúmina-creatinina. Ya con esos dos elementos podemos ubicar al paciente en este famoso cuadro de colores que muchos de ustedes habrán observado en las diferentes publicaciones y revisiones que se hacen sobre enfermedad renal crónica en general. La enfermedad renal diabética es una forma de enfermedad renal crónica y se debe clasificar como tal, como cualquier otro paciente que tiene nefropatía crónica, aunque no sea diabético. Y entonces, básicamente, con una determinación de creatinina sérica, podemos eh, meter esa variable en la ecuación que nos permita conocer el estimado de tasa de filtración glomerular. Y además, con la relación albúmina-creatinina, podemos determinar si el paciente tiene normoalbuminuria, microalbuminuria o ya tiene una albuminuria abierta como tal. Con la tasa de filtración glomerular podemos definir el estadio de la enfermedad renal crónica diabética de ese paciente y con el grado de albuminuria la probabilidad de que progrese más rápido. O sea, la albuminuria lo que nos da es una estimación del riesgo de progresión. Por eso es importante tener esa determinación. Y las fórmulas que utilizamos, muchos, por lo menos los de mi época, recordarán la famosa Cockcroft-Gold, fórmula desarrollada en 1976-77 con menos de 250, 300 pacientes, ¿verdad? Pero que fue siendo refinada con los estudios posteriores en los que apareció luego la del estudio de modificación de la dieta renal en diabetes y la que se ha utilizado por más tiempo o actualmente, que es la del estudio epidemiológico de enfermedad renal crónica. Todo eso está disponible en dispositivos electrónicos, no hay necesidad de sentarnos a pie a hacer toda esta matemática compleja, sino que ya afortunadamente con un teléfono celular, una tableta, una computadora, podemos obtener esos valores. Sabemos que la creatinina, que es lo que utilizamos para el diagnóstico, tiene sus limitantes, ¿verdad? La creatinina depende de la masa muscular, eso tenemos que tomarlo en cuenta, sobre todo en gente que está ahora siendo muy asidua a gimnasios, a la cultura del músculo, a recibir suplementos con creatina, ¿verdad? La contextura del individuo hay que tomarla en cuenta también, porque nos podría arrojar falsos positivos, ¿verdad? Y también sabemos que hay distintas condiciones que pueden tener los pacientes que los hacen más propensos a tener enfermedad renal, siendo la diabetes mellitus una de las principales causas. Lo importante es poder ubicar a los pacientes en el grado de riesgo de progresión que pueden tener con una relación albúmina-creatinina, porque de eso va a depender a cierto punto incluso la periodicidad con la que lo vamos a ver y la referencia más oportuna a la consulta especializada de nefrología. Vean ustedes qué interesante, porque en esta esto es del libro Comprehensive Clinical Nephrology que utilizamos en nefrología con frecuencia. Si clasificamos a los países según el grado de ingreso que tienen los países, vayamos a preguntarle a estos países qué tan bien tamizan a su población con respecto a enfermedad renal diabética. Y vean qué interesante porque la población diabética, sí, la mayoría tiene, independientemente del grado de ingreso que tenga la población, toma de presión arterial, peso y talla, pero vean qué interesante. La determinación de albuminuria en una orina general es realmente pobre, no solo en los países de bajo ingreso, sino también incluso en los países de un ingreso alto. Nos falta todavía tener esa malicia para pesquisar y tamizar a los pacientes, ¿ok? Y vean que incluso el cálculo de la tasa de filtración glomerular basados en una creatinina tampoco tiene los números o se solicita con la frecuencia que deberíamos. Estamos hablando que en países de alto ingreso no llegamos ni a un 70% de la determinación y ni se diga en los de bajo ingreso, ¿verdad? O sea, muchas veces nos quedamos con un valor de creatinina, pero no hacemos el cálculo. Todo eso probablemente se va a desarrollar con más detalle en el módulo correspondiente. Y se dice que aproximadamente una tercera parte de los pacientes diabéticos tipo 2 no han tenido una solicitud de albuminuria de relación albúmina-creatinina en su evolución, aunque, a pesar de estar sometidos a control y tratamiento médico. Importante para tenerlo presente.
Sabemos que la enfermedad renal crónica es muy prevalente en los pacientes con falla cardíaca y desgraciadamente la falla cardíaca también es una causa frecuente de hospitalización, de morbilidad, de mortalidad, ¿verdad? La mejoría que ha habido en la sobrevida de los pacientes con falla cardíaca con el advenimiento de nuevas terapias y también que tienen enfermedad renal crónica, pues va a hacer que estos pacientes nos duren más y que estas enfermedades evolucionen y que de alguna u otra manera, más tarde que temprano, tengamos también que dar algún manejo especializado. Vean qué interesante en esta estadística del United States Renal Data System, que ellos son bastante buenos en tener este tipo de registros, aunque esto es del 2015, se ve que en esta cohorte de pacientes que no estaban en diálisis, pero que tenían enfermedad renal crónica, la principal causa de mortalidad fue precisamente enfermedad cardiovascular. Y en gran proporción, pacientes con cardiopatía isquémica y falla cardíaca. Otro grupo de causas importantes de mortalidad en esta población, para tenerlo presente, son precisamente la patología neoplásica. Entonces, el paciente con enfermedad renal crónica, pongámosle ojo en el contexto de diabetes, porque también tiene un riesgo aumentado de cáncer. Así que también debe estar dentro de nuestro radar el poder pesquisarlos y tamizarlos por ese motivo. Y vean cómo conforme yo progreso en la severidad de la enfermedad renal, aumenta también el riesgo de llegar a desarrollar insuficiencia cardíaca, tanto en la forma de insuficiencia cardíaca con fracción de erección reducida como insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, que es prácticamente en los estadios avanzados un 50 y 50 en la población de pacientes con enfermedad renal crónica. Entonces, esto inexorablemente nos lleva a pensar en que el riñón no está solo, es un órgano muy importante en la economía, pero si nos ponemos o nos ubicamos en el contexto de la diabetes y de la hiperglicemia crónica en general, las mismas alteraciones que se producen en la diabetes pueden ir generando una serie de alteraciones fisiopatológicas que afectan tanto al corazón como al riñón. El paciente con falla cardíaca va a tener sobrecarga hídrica, va a alterar, si es una falla cardíaca con fracción de eyección disminuida, el flujo renal por bajo gasto cardíaco. ¿Ok? Eso activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona que lleva a más retención de líquido, ¿verdad? Entonces va generándose por la falla cardíaca un daño renal. Pero si el daño primario es el riñón, también hay una inadecuada excreción del volumen. El paciente tiende a estar hipervolémico, hidrópico, con hiperactividad simpática, todo eso aumenta el trabajo cardíaco, ¿verdad? Condiciona anemia, evidentemente con menos transporte de oxígeno hacia la circulación coronaria. Entonces vean cómo se establece una interrelación entre corazón y riñón y es lo que hemos llamado en los últimos años el famoso síndrome cardiorrenal o reno cardíaco. Hace muchos años, Morgensen y colaboradores hicieron una publicación después de una observación como de 4 a 7 años de población con diabetes tipo 1 y describieron cuál era el curso normal de la lesión renal por diabetes. O sea, lo que clásicamente hemos conocido como enfermedad renal diabética o previamente nefropatía diabética ha sido un modelo clínico que se estudió en pacientes con diabetes tipo 1 y que se esperaba que al inicio, cuando el paciente pues debutaba con su diagnóstico, tenía una presión arterial normal, probablemente tenía poco grado de albuminuria, ¿verdad? Y tenía riñones grandes, ¿verdad? De aumento de tamaño y la tasa de filtración podía también estar aumentada. Estos pacientes están en la fase de hiperfiltración, pero conforme progresaba en el tiempo, iban agregando microalbuminuria, luego macroalbuminuria, empezaban muchos de ellos con cifras tensionales elevadas y ya con cambios histológicos estructurales importantes que llevaban al fracaso renal funcional. Y se decía que después de 20 a 25 años de ser diabético, era esperable que el paciente ya tuviera agotamiento de la funcionalidad renal. Ese es el modelo clásico, como les digo, estudiado en población de diabéticos tipo 1 y traslapado hacia lo que ocurre en pacientes con diabetes tipo 2, aunque no necesariamente ocurre de esa manera. Pero entonces volvemos al mismo hecho, la albuminuria o no albuminuria, he ahí el dilema. ¿La necesitamos o no como requisito para decir que alguien tiene enfermedad renal por diabetes? Bueno, los paradigmas cambian, compañeros. Cada vez hay más reportes de pacientes que desarrollan enfermedad renal diabética, de Diabetic Kidney Disease, son estas siglas, en ausencia de albuminuria patológica o que la presentan hasta fases ya muy avanzadas de su enfermedad. Es decir, la aparición del daño renal y la progresión en el deterioro de la función renal puede darse aunque el paciente no tenga albuminuria patológica. ¿Ok? Esto también nos lleva a pensar que probablemente hay mecanismos de lesión de los riñones en el contexto de la diabetes que aún no conocemos, que nos falta por descubrir y por empezar a manipular para tratar de modificar el curso de la enfermedad. Clásicamente, como les digo, entonces sabíamos que el paciente se hacía el diagnóstico de enfermedad renal, perdón, de diabetes mellitus, y en esos primeros años podía empezar a tener un aumento en la tasa de filtración glomerular, ¿verdad? Si nosotros no pesquisábamos en ese momento y explorábamos la tasa de filtración glomerular, probablemente muchos de estos pacientes se nos iban a escapar.
O bien si manejábamos el concepto de que una tasa de filtración glomerular estimada o medida en 140, 150 cc por minuto, que evidentemente es alta, en algún momento yo llegué a escuchar incluso profesores que me dijeron, de no, está muy bien, más bien está con una tasa de filtración glomerular alta. Bueno, ese era el primer aviso de ese paciente. Podía incluso no tener proteinuria patológica. Vean que en muchos casos en la fase de hiperfiltración todavía no han superado los 30 miligramos por gramo de albuminuria. Bueno, este paciente ya era candidato a ser intervenido con terapéutica, porque conforme pasa el tiempo, se empieza a comprometer la funcionalidad renal, sigue aumentando la proteinuria y cuando ya la masa nefronal está tan comprometida, pues la proteinuria cae porque ya no hay unidades nefrológicas en las cuales haya escape de proteína, ¿verdad? Entonces, esto de alguna u otra manera está traduciendo que aunque podemos tener una función renal normal, siempre tenemos una reserva renal, tenemos jugadores en banca, no tenemos a todo el equipo jugando. Ya para que aparezca el daño funcional es porque ya toda esta banca la metimos a jugar y se me ha ido agotando y entonces ya mi masa renal funcional va perdiéndose cada vez más y se evidencia en los estudios de laboratorio de rutina que le hacemos a estos pacientes. Entonces, en los últimos años lo que se ha visto es que con el advenimiento de este abordaje interdisciplinario entre internistas, endocrinólogos, cardiólogos, nefrólogos del paciente diabético, y lo que ha arrojado también la investigación, sobre todo con respecto a moléculas nuevas, pues se ha visto precisamente que muchos de esos pacientes no tienen proteinuria como parte de las manifestaciones, ¿verdad? Y que la trayectoria, el curso de su lesión renal no es la que Morgensen clásicamente descubrió. Podemos, evidentemente, tener pacientes con una trayectoria clásica, pero también podemos tener pacientes en los cuales inducimos la regresión de la albuminuria, probablemente con medidas de dieta y con medidas farmacológicas. También tenemos un grupo de pacientes en los que puede haber una caída muy rápida de la tasa de filtración glomerular y el grupo de pacientes que tienen enfermedad renal diabética que no tiene proteinuria patológica o que no tienen albuminuria patológica. ¿Ok? Y esto es lo que evidencia esta diapositiva precisamente. Entonces, el patrón clásico era el paciente que mantiene filtrados glomerulares que no están tan comprometidos, pero empieza a manifestar proteinuria, albuminuria específicamente de manera progresiva. Y cuando ya llega a valores altos, tiende a tener una caída importante y relativamente rápida del filtrado glomerular. Progresa en su nefropatía. Pero también tenemos pacientes que, si lo logramos capturar a tiempo y con la intervención farmacológica, podemos inducir regresión, aunque el filtrado eventualmente va a seguir cayendo. ¿De acuerdo? No va a llegar a su nivel inicial. El otro grupo de pacientes en los que la enfermedad evoluciona muy rápidamente y un gran grupo de pacientes que tienen un patrón de lesión renal progresiva, a veces más rápida, a veces más lenta, pero que particularmente no progresan en la dirección hacia la derecha, no tienen albuminuria o no la desarrollan sino hasta fases muy avanzadas. Y este patrón no albuminúrico es el que se puede describir hasta en 40% de los casos de diabetes tipo 2 y en 20% de los tipo 1. No se conoce con detalle, pues, por qué se genera de esta manera, pero sí sabemos que es más frecuentemente observado en mujeres hipertensas, en mujeres tabaquistas o en pacientes tabaquistas que no tienen retinopatía diabética y que usan con frecuencia medicamentos para el manejo de su hipertensión que bloquean o modulan la actividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Tienden a progresar más lento, pero siguen progresando. Entonces, ojo con este tipo de población, ¿verdad? Estos pacientes con el patrón de regresión de albuminuria, pues básicamente aplica tanto para el diabético tipo 1 como tipo 2 y se ha correlacionado con la intervención terapéutica con medicamentos, sobre todo en los últimos años que se ha dado el advenimiento de nuevas terapias farmacológicas. Y los pacientes con rápida caída de la tasa de filtración glomerular usualmente tienen un fenotipo de hiperfiltración inicial, son hipertensos con albuminuria, ¿verdad? Pero que probablemente tengan otros factores relacionados, cuidado si no hasta otro tipo de patología renal que contribuye a la caída más acelerada del filtrado glomerular. Y este cuadro, pues básicamente hace la comparación, ¿verdad? Las características fenotípicas entre los pacientes que tienen un patrón clásico versus los pacientes que tienen los patrones distintos y sobre todo el patrón de no proteinuria, que es el que estamos viendo con más frecuencia. Vámonos ya a la parte específica de la fisiopatología. Y perdón que insista, pero me parece un elemento importante a destacar. Tenemos que tratar de captar esos pacientes con enfermedad renal crónica asociada a diabetes que no tienen albuminuria, ¿verdad? Tienen ciertas características que son diferentes entre el grupo clásico y ellos. Se relaciona más este patrón no albuminúrico con los pacientes que tienen macroangiopatía y por eso la correlación con el tabaquismo que condiciona más lesión endotelial, más aterosclerosis, probablemente esos pacientes no vayan a tener retinopatía diabética, que es una complicación microvascular, pero sí tienen falla cardíaca, tienen ANGOR, cardiopatía isquémica y tienen lesión renal por diabetes aunque no tengan proteína.
Entonces, esas poblaciones son las que tenemos que tratar de identificar porque los marcadores clásicos no siempre se nos van a alterar de la misma manera. Y como les decía, más frecuentemente vista en mujeres y no necesariamente se va a correlacionar de manera tan fuerte con la hemoglobina glicosilada. Es una población interesante, ¿ok? Como les digo, no se conoce bien por qué estos individuos desarrollan lesión renal sin presencia de albuminuria clásica. Se postula que son pacientes que por su condición de diabéticos, si se exponen a situaciones que los lleven a episodios frecuentes de lesión renal aguda, van a comprometer más rápidamente su reserva renal. Acuérdense que el paciente diabético, por la misma vasculopatía, está más propenso a tener lesiones de la microcirculación. La médula renal, por ejemplo, que sabemos que es relativamente, tiene poco oxígeno, tiene un poco tenor de oxígeno, si usted le ocluye o si se ocluye la circulación terminal de la médula renal, va a ser más fácil que desarrollen necrosis a ese nivel y se vaya comprometiendo entonces la funcionalidad renal. ¿Verdad? Estos pacientes con fenotipo no albuminúrico tienen más relación con procesos de lesión macroangiopática, como les digo, cardiopatía isquémica, enfermedad cerebrovascular, claudicación intermitente y no tanto lesión a nivel de retina. No se relaciona con retinopatía diabética, sino más bien con aterosclerosis sistémica, ¿ok? Y el otro elemento que se plantea es que estos pacientes con un fenotipo no albuminúrico lo que tengan es una forma distinta de lesión renal que aunque se da en el contexto de diabetes no sigue los mecanismos usuales y es precisamente lo que nos falta todavía por dilucidar con el tiempo. Ahora, ¿por qué los nefrólogos somos tan necios? No solo en diabetes, en general cuando vemos albuminuria patológica. ¿Por qué? Bueno, sabemos que la albúmina es la proteína más abundante en el plasma, se encarga de muchas cosas, es el autobús que transporta muchas hormonas y moléculas a sus sitios diana, pero también es la encargada de dar el mayor aporte de presión oncótica que tiene un individuo, ¿ok? Eh, el proceso de reabsorción de proteínas conlleva a que se generen una serie de alteraciones en la anatomía renal que no son buenas. Clásicamente, y yo vacilo con los estudiantes porque yo les digo, a mí me engañaron en la universidad, a mí me dijeron que el glomérulo era impermeable y eso es mentira. Y efectivamente hay estudios muy serios donde se demuestra que en muchos individuos esa impermeabilidad de la barrera de filtración glomerular no es tal, sino que se filtran bastante más cantidad de proteínas, pero el sistema tubular de reabsorción es tan eficaz que en condiciones normales no encontramos gran cantidad de proteína en la orina. ¿Ok? Entonces, cuando eso ocurre, precisamente se filtran las proteínas, ya sea en condiciones fisiológicas o fisiopatológicas por la lesión del glomérulo, ocurren fenómenos de reabsorción de esas proteínas. Megalina y cubulina, que ustedes las ven por aquí, son usualmente los receptores, por así decirlo, de esas proteínas, de algunas hormonas y vitaminas, y producen entonces la endocitosis de esas proteínas para que no se escapen por orina. ¿Ok? El problema es que todo este tránsito intracelular, intratubular de proteínas reabsorbidas va generando la liberación de una serie de mediadores inflamatorios. ¿Ok? Mediadores que se activan y que generan cambios mesenquimales y transicionales en estas células que van haciendo que se genere más cicatriz, que se aumente la secreción de matriz extracelular, que haya proliferación mesangial, entre otros indicadores, que es lo que llevan finalmente a la lesión renal por diabetes, ¿verdad? Sabemos también que en la medida en la que exista más albuminuria, no solo progresa más rápido la enfermedad renal, sino que el paciente va a tener más posibilidad de desarrollar eventos cardiovasculares. Vean ustedes la albuminuria como un factor de riesgo cardiovascular no tradicional. Y saber que el paciente albuminúrico patológico va a tener más posibilidades de desarrollar ese tipo de complicaciones. ¿Okay? Entonces, en resumen, ¿qué tenemos? Tenemos un riñón que está funcionando bien en sus fases iniciales, pero por el motivo que sea, en este caso por diabetes, se van sumando una serie de fenómenos que le van generando daño y el daño que se genera en ese riñón se traduce en fenómenos inflamatorios, ¿verdad? Sabemos que la nefropatía diabética, ahorita lo vamos a ver con más detalle, es una enfermedad inflamatoria, se producen alteraciones que generan lesión en el endotelio, no solo en el endotelio de los vasos del riñón, sino también extrarrenales y una serie de liberación de citoquinas y mediadores que llevan al desarrollo de fibrosis en otros territorios, no solo en el riñón. De ahí que con frecuencia estos pacientes con enfermedad renal crónica asociada a diabetes tengan una serie de alteraciones adicionales y en donde todas han sido precedidas en su gran mayoría del fenómeno de la albuminuria. ¿Qué es lo que ocurre molecularmente en la diabetes? Okay, y este gráfico me gusta compartirlo porque estos son los 4 pilares fundamentales ahorita de la lesión renal, si los queremos ver fisiopatológicamente hablando como los mecanismos fundamentales. Tenemos alteraciones hemodinámicas en diabetes, tenemos alteraciones metabólicas, evidentemente, que nos lleva todo esto a cambios estructurales en los que la inflamación y la fibrosis juegan un papel importante. Entonces, si visualizamos lo que ocurre en el riñón
del diabético basado en estos pilares fisiopatológicos, podemos entender un poquitito más qué es lo que está ocurriendo en los riñones de nuestros pacientes. El fenómeno inicial del diabético, ¿cuál va a ser? La hiperglicemia. Y entre más hiperglicémico esté el paciente, y sobre todo de manera crónica, más complicaciones va a llegar a desarrollar. ¿Okay? Desgraciadamente, la hiperglicemia por sí sola lleva a que se generen todos estos elementos que ustedes ven aquí en esta diapositiva. Se activa la vía del poliol, o sea, cuando hay abundancia de glucosa más allá de la capacidad de las células para internalizarla y utilizarla, empiezan entonces a activarse las vías del poliol que genera sorbitol, y el problema es que va consumiendo NADPH que se necesita para la generación de glutatión. El glutatión es un antioxidante natural. Entonces, si esta activación de la vía del poliol me lleva a que se disminuya mi capacidad antioxidante, voy a tener más generación de una serie de alteraciones como especies reactivas de oxígeno. Empiezan a aumentar. Y estos radicales libres finalmente generan más inflamación, van lesionando el endotelio vascular. Vean el glomérulo como un vaso sanguíneo modificado, es rico en endotelio. Además, se lesiona un elemento sumamente importante de la barrera de filtración glomerular, como es el podocito. Empieza a haber lesión podocitaria, podocitopatía. Y también la célula mesangial, que es la célula que le da soporte al glomérulo, se ve también afectada por este tenor inflamatorio, este aumento en radicales libres, y ella empieza a responder proliferando. Cuando usted molesta al mesangio, lo irrita, lo injuria, él le va a responder con proliferación. ¿Ok? Y vean cómo se va complicando todo, porque el mismo aumento en especies reactivas de oxígeno lleva por sí solo a que otros elementos vayan generando un aumento en la secreción de matriz extracelular, aumento de la fibrosis tubular, intersticial, glomerular y esclerosis finalmente. Entonces, solo por una vía, para que ustedes tengan una idea, se genera una serie de cambios que llevan a lo que finalmente deteriora la funcionalidad renal de manera completa. Si a eso le sumamos que la hiperglicemia lleva a que por sí sola la célula mesangial se exacerbe, se irrite y genere más matriz mesangial, a que se desarrollen productos finales de la glicoacilación avanzada, se active la vía de la proteína quinasa C, aumenta la actividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona de manera sistémica, todo eso por sí sola lleva también a estos cambios finales. Además, tenemos que en el paciente diabético la densidad de los cotransportadores de sodio y glucosa en túbulo proximal aumenta. Si yo le hago una biopsia a un diabético descompensado versus un paciente no diabético, probablemente el diabético descompensado tenga más transportadores de sodio y glucosa trabajando y activos en un momento determinado. ¿Y eso a qué lleva? Ya lo vamos a ver más adelante, a un aumento en el consumo de oxígeno a nivel cortical, ¿ok? Lo que genera precisamente deprivación de oxígeno, o sea, hipoxia tisular, que se va a manifestar también con estos cambios finales. Se altera el llamado balance túbulo-glomerular, que lleva a hipertensión intraglomerular y a que crezca ese glomérulo y a que crezca ese riñón como parte de los mecanismos fisiopatológicos. Y finalmente, este señor que ha sido involucrado en procesos de fibrosis de manera muy intensa, el TGF-beta o el factor transformador de crecimiento tipo beta, que se sabe que es la vía final común de muchos procesos que llevan a cicatriz renal y que en diabetes está exacerbada su transcripción. Y vean cómo todos estos elementos llevan cada uno de ellos a otro, ¿verdad? La hipoxia genera más radicales libres, los radicales libres generan más activación de las diferentes vías y ya se empieza a enmarañar todo este gráfico. Entonces, vamos a ir hablando poquito a poco de estos otros elementos. Cotransportadores de sodio-glucosa. Y aunque van a tener una charla de tratamiento, es importante mencionarlo en la fisiopatología. En condiciones usuales, el filtrado glomerular es un colado del plasma, y no es lo mismo un filtrado glomerular con 100 miligramos por decilitro de glucosa que un filtrado glomerular con 200, 300, 400 miligramos por decilitro de glucosa. Entre más hiperglicémico esté el paciente, mayor va a ser la carga de glucosa en su filtrado glomerular. Estos cotransportadores de sodio y glucosa que se encuentran en la porción S1 del túbulo proximal, en el momento en el que empiezan a notar una alta carga de glucosa en el filtrado, empiezan a reabsorber más y más y más. Por eso aumenta la densidad. Hay un upregulation de estos cotransportadores en la porción S1 del túbulo proximal. En la medida en la que yo reabsorba glucosa, estoy reabsorbiendo no solo glucosa, sino también sodio, porque son cotransportadores de sodio y glucosa. ¿Eso qué quiere decir? Que el contenido de sodio en el túbulo o en el lumen del túbulo va disminuyendo porque aquí se ha absorbido gran cantidad de sodio en compañía de la glucosa. Esto genera que en las partes más avanzadas del sistema tubular, dígase más que todo ya a nivel de túbulo de inicio de túbulo distal, sobre todo a nivel de la mácula densa, se sense que el contenido de sodio de ese filtrado glomerular está disminuido. Y eso genera varias cosas.
Esa reducción significativa del sodio intratubular genera una inhibición en la secreción de adenosina a este nivel. Y la adenosina normalmente lo que hace es cerrar, vasoconstreñir la arteriola aferente. Al no tener una buena disponibilidad de adenosina, ¿qué le va a pasar a la arteriola aferente? Va a predominar la dilatación. Y eso permite que llegue más sangre al glomérulo. Y ese glomérulo con más sangre va a tener mayor presión neta de filtración. Es decir, va a empezar a hiperfiltrar, que es el fenómeno que estamos viendo en las fases iniciales. La menor cantidad de sodio que llega precisamente al aparato yuxtaglomerular y sobre todo en relación con las células de la mácula densa, va a generar a que aumente la producción de renina. El riñón está sensando que tiene menos sodio. Necesitamos generar reabsorción de sodio. Se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y la angiotensina 2 es un potente vasoconstrictor, predominantemente ¿de qué? De la arteriola eferente. Entonces vean qué interesante cómo en diabetes sin tratamiento tenemos, por un lado, dilatación de la arteriola aferente, lo cual genera mayor influjo de sangre al glomérulo, pero también un cierre de la salida de la sangre al glomérulo al vasoconstreñir a la arteriola eferente. Por un lado, abro la llave y cierro la salida. ¿Qué pasa al centro? Aumenta la presión y eso es lo que va generando el daño inicial, ¿verdad? Entonces vean cómo es importante este fenómeno de hiperglicemia y su acción sobre los cotransportadores para ir generando los fenómenos de lesión renal en diabetes. Este gráfico muestra todo lo que hacen los inhibidores de SGLT2, pero no es el tema de esta charla, pero ya ustedes lo pueden ir deduciendo. Y como les decía, angiotensina 2 lo que hace es básicamente predominar un efecto de vasoconstricción en la arteriola deferente que aumenta la presión de filtración y que lleva precisamente eh, a que se filtre más plasma y por ende también más proteína. El balance túbulo-glomerular precisamente es esa relación que existe entre el contenido de sodio en el túbulo y los cambios hemodinámicos que les expliqué que ocurren en el glomérulo. Cuando el paciente diabético reabsorbe mucha glucosa y mucho sodio, llega poco sodio a la mácula densa y eso altera este balance túbulo-glomerular. ¿De acuerdo? De ahí que entonces el uso de fármacos que inhiban estos sistemas hiperactivos lleva a beneficios en el sentido de que se disminuye la lesión generada por estos mediadores. Pero les insisto, eso no es parte de esta charla porque tendrán una amplia explicación al respecto. Otro de los fenómenos que ocurren en la lesión renal por diabetes es el aumento en la actividad aldosterónica. ¿Okay? Sabemos que el receptor mineralocorticoide, que lo habían descrito en las porciones distales de la nefrona, en túbulo distal, ¿verdad? No está solo en riñón, también está en corazón, también está en el endotelio vascular, está en el sistema inmune, tanto en macrófagos como en linfocitos T, está en adipocitos, ¿ok? Y lo que sabemos es que estos pacientes diabéticos tienen hiperactividad, aumento en la densidad de estos receptores que se combinan con aldosterona, pero que también responden a cortisol y que esa activación exacerbada lo que hace es generar un aumento de mediadores proinflamatorios y pasar de un prototipo de respuesta T reguladora hacia una respuesta T proliferativa y proinflamatoria. ¿Ok? ¿Qué es lo que ocurre precisamente? La aldosterona o el cortisol o el ligando de este receptor mineralocorticoide lleva a que ocurran una serie de cambios a nivel nuclear en los que se estimula finalmente la traducción de ciertas proteínas relacionadas con vasoconstricción, con trombosis, con fibrosis y con otra serie de elementos. Vean cómo entonces el fenómeno inflamatorio mediado por el receptor mineralocorticoide es importante en la génesis de la lesión renal por diabetes. La hiperglicemia por sí sola, el alto consumo de sal, el estrés oxidativo que está tan exacerbado en estos pacientes incrementa la actividad de aldosterona e hiperestimula el receptor mineralocorticoide que está presente en todos estos tejidos y vean que todos estos tejidos bajo la acción aumentada de la aldosterona van a generar una serie de cambios, tanto en riñón, que es lo que nos tiene convocados hoy aquí, como en corazón. Y esto hasta cierto punto también explica por qué la intervención sobre esta hiperactividad tiene cambios positivos a nivel renal y a nivel cardíaco en los pacientes con síndrome cardiorrenal. Entonces, nuevamente, insistir, la lesión renal por diabetes se relaciona con alteraciones metabólicas, hiperglicemia, con alteraciones hemodinámicas que ya vimos a nivel de la alteración del balance túbulo-glomerular y con fenómenos inflamatorios que finalmente llevan a fibrosis. Y estos fenómenos no ocurren solo en riñón. Gran parte de lo que se ha investigado en los últimos años es precisamente lo que ocurre a nivel inflamatorio. Y no solo en riñón, sino que también comparte como órgano diana toda esta fisiopatología al corazón. Entonces, paciente nefrópata crónico es cardiópata hasta que se demuestre lo contrario. Y otro de los fenómenos que genera lesión renal en diabetes es una alteración de un fenómeno fisiológico que todos tenemos que se llama autofagia. La autofagia es un mecanismo de protección del riñón. Cuando una célula, sobre todo a nivel tubular, tiene alguna alteración,
o produce de manera normal ciertas proteínas que no debería estar produciendo, pues simplemente esa célula tiene la capacidad en condiciones normales de pasar todos esos productos mal hechos o subproductos hacia los lisosomas, guardarlos e inducir eventualmente la apoptosis de esa célula. Tanto la exacerbación de este fenómeno de autofagia como la deficiencia cuando tiene que actuar puede llevar a daño renal agudo o crónico. Y esto ocurre principalmente en las células del epitelio tubular y en los podocitos. Entonces vean cómo en diabetes todas esas alteraciones en la autofagia, en esos mecanismos normales, van generando una serie de cambios que ustedes ven aquí enumerados y que de alguna u otra forma promueven todo lo que hemos venido hablando de un aumento en el tenor inflamatorio en la lesión crónica del riñón. Y aquí resumido en un artículo muy interesante de Kidney International, cómo las alteraciones que les he mencionado, metabólicas, hemodinámicas e inflamatorias, van generando una serie de exacerbación de mediadores inflamatorios, interleuquinas, ¿ok? Factores profibróticos, ¿ok? Que van generando precisamente ya cambios más palpables en la microscopía o en lo que podemos diagnosticar como la expansión mesangial por aumento de matriz mesangial o de matriz extracelular, hipertrofia de las células con hipertrofia también glomerular que lleva a glomerulosclerosis y a la fibrosis túbulo intersticial con un fenómeno inflamatorio de por medio, ¿verdad? Vean qué interesante, porque ya también se está hablando de que los productos de glicosilación avanzada se pueden ir generando no solo en circulación, se pueden generar desde el intestino y traslocar hacia la circulación, teniendo las mismas consecuencias que tienen los que se generan a nivel intracelular en los pacientes hiperglicémicos crónicos, ¿verdad? Entonces, muy interesante la forma en la que todo este fenómeno inflamatorio se va dando. Y sin meterme mucho en tratamiento, compañeros, vean cómo, si analizamos la enfermedad renal diabética desde estas tres perspectivas de anomalías metabólicas, hemodinámicas e inflamatorias, podemos ir viendo cómo los diferentes fármacos que se han agregado al arsenal terapéutico de la diabetes van actuando sobre cada uno de estos elementos. Algunos interactúan en varios componentes. De ahí que vamos a esperar probablemente buenas noticias con respecto al desarrollo de la terapéutica. Aquí se los pongo enfocados de otra manera. Todas estas cajitas amarillas son moléculas que se han ido desarrollando para el control de la enfermedad renal diabética. Esta, me disculpo porque es un poquito vieja, porque ya mi amiga la finerenona ya tiene indicación para manejo y para uso en paciente con enfermedad renal diabética como parte del arsenal terapéutico. Pero vean cómo hay otra serie de elementos y de sustancias como inhibidores de endotelina, como inhibidores del factor de transformador de crecimiento beta, que van teniendo un papel en estudios de investigación para tratar de reducir el fenómeno de lesión renal que comparten todos estos pacientes. Ya para ir finalizando, no les quito más tiempo. Y habiendo revisado la fisiopatología y teniendo claro que a partir de esta fisiopatología se desarrollan precisamente estrategias terapéuticas, lastimosamente, a lo largo del tiempo, a pesar de que hemos ido agregando estrategias terapéuticas o elementos terapéuticos como el buen control de la hipertensión, como la inhibición del sistema renina-angiotensina-aldosterona, como la modulación del cotransporte sodio-glucosa y últimamente los antagonistas no esteroidales del receptor mineralocorticoide, cada uno de estos inventos o innovaciones ha ido haciendo que la lesión renal dure más tiempo en general. Se vean cómo la pendiente ha ido cambiando con cada uno de estos aportes. ¿Ya? Pero desgraciadamente todavía tenemos un gap. O sea, todavía existe lo que hemos denominado un riesgo residual en estos pacientes, porque a pesar de toda nuestra intervención, la lesión sigue progresando. Y esto invita a los investigadores y a nosotros a tratar de dilucidar qué es lo que está ocurriendo en la fisiopatología de estos pacientes para posteriormente tratar de intervenir. Entonces, finalmente, a modo de conclusiones, yo espero que después de todo esto que he mencionado, nos vayamos con algunas ideas que me parece importante destacar. La enfermedad renal diabética es un síndrome clínico que caracterizadamente se ha manifestado por el compromiso progresivo del funcionamiento renal en el contexto del diabético y que puede también acompañarse de otras alteraciones, ¿verdad? O sea, de lesión cardíaca, de lesión en la vasculatura. Con frecuencia la enfermedad renal diabética se acompaña de albuminuria, pero en muchos casos estamos viendo que puede estar ausente en las fases iniciales de la enfermedad y ser manifiestas a fases muy avanzadas. Entonces, no descartar la posibilidad de enfermedad renal diabética solo porque el paciente no tiene albuminuria. Saber que el paciente con enfermedad renal diabética tiene un aumento muy marcado, perdón, de la morbimortalidad por causa cardiovascular en general a lo largo del tiempo.
y que la lesión renal por diabetes comparte mecanismos de lesión fisiopatológicos que no solo afectan al riñón, sino que también pueden afectar al corazón, a los vasos sanguíneos, incluso al hígado, ¿verdad? Ahora está muy de moda este componente metabólico, así que debemos visualizar a estos pacientes como pacientes con potencial lesión multiorgánica, aunque se hayan identificado inicialmente como pacientes nefrópatas. La enfermedad renal diabética empieza a generarse desde fases tempranas, compañeros, desde la hiperfiltración, que no se manifiesta necesariamente con albuminuria. Debemos pesquisar a esos pacientes porque a partir de ese momento tenemos que empezar a intervenirlos, ¿ok? Y muchas veces esta enfermedad renal diabética en fases iniciales tiene un curso asintomático. Tanto las alteraciones metabólicas y sobre todo los fenómenos inflamatorios son iniciadores y perpetuadores del daño renal. Y debemos controlar los fenómenos metabólicos, control de la obesidad, de la diabetes, de la hipertensión y el fenómeno inflamatorio con el arsenal de fármacos que ustedes verán en los siguientes módulos que tenemos disponibles hasta el momento. Conocer cuáles son los mecanismos hormonales involucrados en la lesión renal por diabetes es lo que ha permitido precisamente desarrollar nuevas opciones terapéuticas y que auguran buenas épocas en los años por venir para el manejo de estos pacientes. Desgraciadamente, pese al conocimiento fisiopatológico, farmacológico y los esfuerzos por hacer más diagnóstico, todavía esta población se nos sigue complicando por enfermedad renal asociada a diabetes, lo que nos traduce que existe un riesgo residual que básicamente lo que nos dice es, señores, hay más por investigar, hay más por conocer y debemos seguir en esa línea de conocimiento. Yo les agradezco el tiempo y estoy abierto a las preguntas que ustedes puedan tener. Muchísimas gracias. Sido- Muchas gracias, Fabio. Ha sido un viaje impresionante sobre lo que es la definición y toda la fisiopatología, precisamente de la enfermedad renal. Y hubieron más de 700 y pico de personas conectadas, entonces imagínense que hay como 700 preguntas, Fabio. ¿Qué vamos a hacer? No, qué bien, qué bien, qué bien. Me alegra mucho que la gente haya participado y que, bueno, que el tema ojalá les haya interesado bastante. Bueno, vamos a empezar precisamente con la primera. Dice, buenas noches, doctor. Saludos desde Santa Tecla, El Salvador. Con respecto a estos pacientes diabéticos con nefropatía no albuminúrica, ¿el porcentaje de enfermedad cardiovascular en ellos es similar a quienes tienen nefropatía albuminúrica? Muy interesante su pregunta, colega. De verdad se le agradezco mucho porque sí, uno podría pensar, bueno, estos pacientes tienen un comportamiento diferente. Hay estudios que han agrupado a los pacientes diabéticos sin albuminuria y sin enfermedad renal, con albuminuria, sin enfermedad, sin compromiso del filtrado, con compromiso del filtrado, sin albuminuria y con las dos cosas. Lo que se ha visto es que si hay cierta tendencia a que el paciente no albuminúrico tenga menos complicaciones cardiovasculares que el paciente albuminúrico. Ambos, tanto el no albuminúrico como el albuminúrico, progresan en la lesión renal. O sea, no es que por no tener albuminuria no se le va a afectar más el riñón, pero las complicaciones, digamos, de mortalidad como tal, son un poquito menos en esa población no albuminúrica, aunque otros estudios hablan de que esos pacientes podrían tener un fenotipo más de afectación de morbilidad cardiovascular. Entiéndase de la siguiente manera. Tal vez no se me van a morir con la, o van a llegar tan rápido a diálisis, pero son pacientes que pueden manifestar más tempranamente claudicación intermitente, que pueden manifestar más tempranamente algo de falla cardíaca, porque son pacientes que pueden tener un componente de lesión macroangiopática mayor que su contraparte albuminúrica. Pero todavía en eso hay mucha información por describir. O sea, no omito decirles que el tema de los fenotipos del paciente diabético con enfermedad renal diabética es algo que está, digamos, cambiando la forma de visualizar nuestro abordaje y sobre lo que todavía hay pues mucha información que no es clara, pero eso es lo que te puedo decir de la información que conozco. De hecho, hay una pregunta con respecto a los fenotipos de enfermedad renal diabética, Fabio, ¿verdad? Ujú. Que se han descrito, ¿verdad? En la literatura, ¿verdad? Preguntan precisamente cuáles son esos fenotipos de la enfermedad diabética. Yo creo, bueno, se los describí en una de las diapositivas, ¿verdad? Está el fenotipo clásico, está que es el paciente que hace albuminuria y posteriormente empieza a comprometer de manera importante el filtrado glomerular. Está el paciente que sigue un fenotipo clásico, pero que tiende a tener regresión de la albuminuria, ¿verdad? Que es usualmente el paciente que logra desarrollar conductas de hábitos y terapéuticas efectivas. Está el paciente que tiene un deterioro acelerado que cursa con Ujú. proteinuria y filtrado glomerular con caída del filtrado glomerular muy marcada, y está el último
grupo, que es el paciente que tiene una progresión, digamos, de características intermedias a lentas del filtrado glomerular con poca excreción de albúmina en fases iniciales. Son como esos 4 fenotipos, por así decirlo, los que andan ahí dando vueltas en muchos de los artículos que se han revisado. Dice por aquí un médico asistente, diagnóstico de insuficiencia renal crónica quedó claro con un RAC mayor de 30 y una tasa de filtración menos de 60. O sea, recién empieza la enfermedad renal crónica en la etapa 3. Asumo que es lo que pone el paciente. Es, de alguna manera, tenemos que tener ya precisamente esas dos para ya pensar en insuficiencia renal crónica. No, Vamos a y que dicha que traducirle me aquí hacen la pregunta. Ujú. que dicha que me hacen la pregunta porque me da para hablar de varias cosas. Uno, esta clasificación de enfermedad renal crónica la venimos utilizando en el mundo desde el año 2002. Y en un inicio era solo basada en tasa de filtración glomerular. Después del año del 2009 y sobre todo el 2012, creo que se agregó el componente de albuminuria como factor de progresión. Es decir, saber yo el grado de albuminuria que tiene el paciente no me lo coloca en un estadio mayor de enfermedad renal. No es que por tener más de 300 de albuminuria, el paciente me pasó de estadio 2 a estadio 3. No, simplemente la albuminuria lo que me dice es, ojo con ese paciente, porque puede caminar más rápido en la evolución hacia un estadio mayor. ¿De acuerdo? Eh, Parte de lo que se le ha criticado a la clasificación de la enfermedad renal crónica en general es que son 5 estadios donde el estadio 1 y 2 son filtrados mayores a 60 cc por minuto. Y desde el punto de vista operativo, esta clasificación hace que el paciente en estadio 1 prácticamente es un paciente con función renal normal, pero que tiene alguna condición que nos hace tener que ponerle más atención. El ejemplo es el diabético. Tiene un filtrado, ojalá en 130 o 140, porque está hiperfiltrando, eso no es normal y no es bueno, y además tiene albuminuria en el fenotipo clásico. O sea, es un paciente que no tiene compromiso de su filtración glomerular hacia el descenso, pero tiene algo que me está diciendo, ahí está ocurriendo alguna situación. El estadio 2 es un paciente que ya se está acercando a lo que se ha considerado de alguna manera arbitraria el corte de 60 cc por minuto. Y ya de ahí para adelante, pues son pacientes que se sabe que van a progresar en el tiempo con compromiso del filtrado glomerular. Entonces, en resumidas cuentas, para tratar de aterrizar esta pregunta, tener claro que la clasificación me involucra identificar pacientes que no han tenido compromiso del filtrado, pero que tienen condiciones que los pueden llevar a perder ese filtrado de manera importante. La albuminuria, sobre todo la relación albumina-creatinina, que es en la orina fresca de la mañana, corregido por la creatinina al azar, nos permite acercarnos a un grupo de pacientes que tienen mayor riesgo de progresar más rápidamente. Pero el asunto es que en los últimos años se asoma un grupo de pacientes que no tienen esta albuminuria, pero que también van a progresar en el desarrollo de su lesión renal. Por eso es importante pedir las dos cosas, tanto la creatinina como la relación albumina-creatinina. Pero de eso estoy seguro que les van a conversar de manera muy, muy, muy interesante en los siguientes módulos. Así es. Eh, Hablando precisamente de esto, preguntan por aquí, ¿los pacientes prediabéticos sin otra comorbilidad, Fabio, pueden Uh desarrollar -huh. insuficiencia renal? Sí, vamos a ver, prácticamente cualquier persona podría llegar a desarrollar lesión renal o enfermedad renal crónica. Ahora, catalogarla como diabética es lo que podría ser diferente. Y me voy a ejemplos concretos. Si partimos que el grueso de los pacientes diabéticos son diabéticos tipo 2 y que muchos de ellos pasan primero por este peregrinaje de la normoglicemia hacia la prediabetes y luego la diabetes, pues la prediabetes por sí sola no podría uno correlacionarla con lesión renal. Más, sin embargo, ese paciente no es solo prediabético, sino además es obeso. La obesidad sí se correlaciona con hiperfiltración y con proteinuria. Y por ese mecanismo sí podría generarse lesión renal crónica. Si en el transcurrir del tiempo ese paciente ya llega a evolucionar hacia una diabetes mellitus florida como tal y no tiene el control metabólico adecuado, probablemente también sume mecanismos de lesión renal eh, distintos a los generados por la obesidad. Algunas vías son compartidas, pero bueno, mecanismos diferentes que lo lleven finalmente a desarrollar nefropatía o enfermedad renal diabética. Perfecto. Otra pregunta que nos ponen por acá, ¿es la hiperfiltración considerada como un inicio temprano de daño glomerular? ¿Las gestantes tienen hiperfiltración? Interesantísima pregunta. No, vamos a Ok. ver, en uno de los gráficos que les puse, que es como el triangular,
tenemos, digamos que si yo tengo en este momento una tasa de filtración glomerular de 120 cc por minuto, no significa que todas mis nefronas están a 120 cc por minuto. Habrá unas con más, unas con menos. Y cuando se da el fenómeno de hiperfiltración es porque probablemente de las que están en ese momento en funcionamiento, tengo muchas más con un aumento en el filtrado glomerular, pero siempre persiste una reserva funcional. ¿Ok? El problema es que las que están sometidas a ese estrés hemodinámico de hiperfiltración que lleva a todos los fenómenos que hablé, van generándose esclerosis en esas unidades y ahí es donde empiezan a funcionar las que habían estado quiescentes, por así decirlo, o calmaditas o en reserva. Entonces, no es que todas están funcionando o hiperfiltrando al mismo tiempo. Más bien esa es la ventana de intervención que nos da, que si podemos precisamente modular esa hiperfiltración en las que están sobrecargadas, podemos preservar o retrasar el momento en que las de reserva, por así decirlo, van a entrar a trabajar bajo un ambiente también de hiperfiltración en su momento. Ok. Vienen unas preguntas aquí también muy bonitas. Buenas noches. Como siempre es un placer escucharlo. En pacientes con Gracias. tasa de filtración menor a 60, 50, 40, sin albuminuria, 1 a 1, pone, es importante dar tratamiento independientemente de no tener albuminuria para evitar la evolución. Pero ¿a cuáles de estos pacientes deberíamos hacerles biopsia, Fabio? Uy, bueno, eso es todo un dilema y de verdad muchísimas gracias por las preguntas. Vea, hay artículos súper interesantes donde ponen en una balanza los pros y los contras de la biopsia. Yo le voy a decir más que la existencia de un consenso, porque no lo hay, por lo menos no lo conozco, es mi opinión personal. Cuando yo me formé, tanto como médico general, como internista, y luego como nefrólogo, en algún momento era casi que una herejía decir que yo iba a biopsiar a un paciente con diabetes y proteinuria. Ya hoy sabemos que eso no es así y se vale. Mi consejo es el siguiente. Si usted nota que el paciente tiene un deterioro del filtrado glomerular en el contexto de diabetes, usted logra desde el punto de vista de intervención compensar ese paciente, lo lleva a buen control del peso, a buen control de la glicemia, a buenos niveles de glicosilada, ojalá que el paciente no tenga proteinuria, pero le sigue deteriorando el filtrado, ese paciente debería ser sometido a biopsia si tiene las condiciones. Es decir, si no tiene riñones pequeños, que no es lo que se espera en diabetes de fases iniciales, ¿verdad? Debería ser sometido a un estudio histológico. ¿Por qué? Porque a la luz de lo que tenemos ahorita en nuestros territorios, en nuestros países, es casi que el único elemento para saber si eso es lesión renal por diabetes o no. En los artículos, y probablemente eso se toque en los módulos que siguen, ya ahora hay algunos marcadores, sustancias que medimos en sangre, que se correlacionan con lesión renal y que pueden estar, digamos, aumentadas en la lesión renal no albuminúrica. ¿Qué es lo que nosotros seguimos en la práctica clínica usualmente? Creatinina y albuminuria. Entonces, si usted ya no tiene una de esas pistas, que es la albuminuria, hay que recurrir a otras. En nuestro medio todavía no tenemos todas esas moléculas que son caras de por sí, entonces probablemente la biopsia renal en ese paciente en el que usted tiene la duda de si tiene una lesión renal por diabetes o tiene algo más, o incluso para poder capturar esos pacientes que tienen un fenotipo no albuminúrico, probablemente la biopsia renal sí sea una opción absolutamente válida para poder confirmar ese diagnóstico. Y te hablo de lo que me ha ocurrido a mí en la práctica. Eh, el poder hacer biopsia en esos pacientes me ha permitido evitar empezar tratamientos pensando en que es una glomerulopatía. ¿Se imaginan ustedes qué complicado manejar un paciente diabético, ojalá con ciertas complicaciones, con esteroides a dosis altas? Ante la sospecha de que pueda tener una glomerulopatía, yo prefiero en esos casos confirmar el diagnóstico para poder darle lo que realmente le puede ayudar al paciente. Perfecto. Bueno, y seguimos. Voy a hacer un resumen así de varias como para poder avanzar, porque son bastantes, Fabio, en serio. Sí, Bueno, sí, adelante. vamos a ver. Sí, exactamente. Paciente con diabetes tratado con metformina empieza a desarrollar hiperfiltración. Es indicación cambiar a insulina a pesar que la hemoglobina glicosilada esté dentro de las metas. Puede usar otros hipoglicemiantes en este caso. Y además aquí agregar y dejar un poquito claro dos cosas, Fabio. ¿Hasta dónde tengo que vigilar o tengo que dar la metformina con respecto a la tasa de filtración de los pacientes que tienen insuficiencia renal y diabéticos? Y uso Ujú. de estas sustancias de proteínas y de suplementos para la gente que hace gimnasio. ¿Mejor sí o mejor no? Ok, En son resumen. varias preguntas en una. Sí, en Vamos por resumen. partes, ok. Ajá. Metformina. Metformina sigue siendo un fármaco que tiene su posición en las guías de manejo. Es un fármaco eficaz en reducción de hemoglobina 1 a C.
Algunos estudios más viejos hablan de cierto grado de protección renal, pero que no tienen la misma evidencia digamos, y argumentación que otras moléculas como los moduladores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, los inhibidores de SGLT2 y los antagonistas no esteroidales del receptor mineralocorticoide. Entonces, si el paciente usted le está hiperfiltrando y lo tiene con metformina, aquí hay que preguntarse varias cosas. Uno, ¿ese paciente está hiperfiltrando solo por una diabetes mellitus o también por obesidad? Ese paciente, si está bien controlada la glicemia y sigue hiperfiltrando, sí sería candidato en ese contexto a darle alguno de los medicamentos disponibles actualmente que sabemos que reducen la hiperfiltración glomerular. Y específicamente hablando, en primer lugar, inhibidores de SGLT2 y eventualmente también, posteriormente, antagonistas no esteroidales del receptor mineralocorticoide. ¿Por qué sabemos que son fármacos que reducen la hiperfiltración? Bueno, primero porque se ha medido. Segundo, porque ya sea los inhibidores de SGLT2 o los antagonistas no esteroidales del receptor mineralocorticoide, cuando usted los inicia, esos pacientes pueden tener una elevación de la creatinina sérica. ¿Por qué? Porque están filtrando menos. Hay obviamente niveles tolerables y otros que no, donde ya uno pues considera ajustar dosis, pero sí eventualmente ese paciente podría uno combinar la metformina con alguna de estas otras moléculas. Recuerden que ni metformina, ni inhibidores de CGLT2, ni antagonistas no esteroidales van a bajarle la glicemia al paciente más allá de lo fisiológicamente permitido. No es frecuente que hagan hipoglicemia cuando están estos fármacos en el esquema de tratamiento, a menos de que se combinen con insulina o a menos de que se combinen con hipoglicemiantes orales ya de otro tipo, como las sulfonilureas. Y no sería indicativo la hiperfiltración para pasar a un paciente a insulina, a menos que no tengas otra herramienta para controlar la glicemia de ese paciente. Metformina. Metformina la podemos utilizar a dosis tope hasta 45 cc por minuto o más de filtrado glomerular. Los pacientes que tienen entre 30 a 45 no deberían recibir más de 1 gramo al día de metformina y pacientes con niveles de filtración glomerular por debajo de 30 cc por minuto no deberían estar recibiendo metformina o debería retirarse de su esquema de tratamiento, más que todo por el riesgo que existe teórico de acidosis metabólica asociada a metformina. Ok, Y muy perdón, bien. y lo de los suplementos. Ujú, Lo de los ujú. suplementos que toma mucha gente. Los suplementos con creatina por sí solos no son malos. No es que esa creatina le va a hacer daño al riñón. No, el problema es que esa creatina que se utiliza para generar y desarrollar masa muscular, por acción de la fosfocreatina se metaboliza a creatinina y ATP. Entonces, si yo tomo suplementos de creatina, y tengo un metabolismo normal, voy a tener más creatinina, no porque el riñón esté mal, sino porque le estoy dando más sustrato al organismo para que genere creatinina. Cuando usted se va a hacer unas pruebas de función renal clásicas, como una creatinina sérica, no una cistatina C, por ejemplo, le va a salir la creatinina alta. Y ahí no vas a saber en ese momento, o nos vamos a meter en ese embrollo de si es esa elevación de creatinina porque estoy mal de mis riñones o por algún otro motivo. Entonces, casi siempre esos pacientes uno retira el suplemento, deja un tiempo prudencial y le repite la prueba. Con lo que sí hay que tener cuidados con las dietas o con los aportes hiperproteicos, porque la carga alta de proteína en la dieta de manera crónica y sostenida sí se ha correlacionado con hiperfiltración y con lesión renal crónica. Tengo aquí una pregunta de una paciente joven de 13 años, sin diabetes, con antecedentes de hipertensión y albuminuria resuelta, actualmente con tasa de filtrado en 160. ¿Qué intervenciones se le pueden hacer a esta paciente, Fabio? Bueno, usualmente estas personas con hiperfiltración, para poderlas, digamos, detectar, casi siempre tenemos que recurrir a un examen viejo como es la orina de 24 horas, ¿verdad? O sea, bien recolectada nos da mucha información y nos permite identificar ese grupo de pacientes. Si persiste la duda, porque es una paciente que me dijiste que es hipertensa y con albuminuria ya controlada, tenemos otras estrategias todavía en la actualidad que nos permiten, digamos, un poquitito más de precisión en el filtrado. Si está a su alcance hacerle una cistatina C y determinar su filtrado estimado con una CKD-EPI de cistatina C, pues también yo lo haría. Desde el punto de vista de intervención, es una paciente que hay que controlarle el sobrepeso, que hay que controlarle la ingesta proteica, ¿ok? Como en medidas que llevan a la reducción de la filtración glomerular. Y si a pesar de eso sigue hiperfiltrando, eventualmente, les insisto, podríamos utilizar fármacos que lleven a reducir el filtrado glomerular. Inhibidores de CGLT2, incluso los IECA-WARA2, esa paciente con hiperfiltración. En ese contexto,
Lo que yo le estaría dando para manejo de la hipertensión que me dijiste es por lo menos un IECA o un ARA2, ¿verdad? Ujú, Y sobre eso ir sumando los otros fármacos, pero sí preguntarse, realmente confirmar si la paciente está realmente compensada de sus patologías, confirmar si está hiperfiltrando. Ya de por sí, en ese ejemplo que me da Silvita, una paciente de 13 años con hipertensión y albuminuria algo tiene. ujú, Puede ser una hipertensión, no probablemente una renovascular, que son de difícil manejo, pero puede tener ujú, alguna glomerulopatía de sí, fondo, puede tener alguna condición, puede ser una hipertensión secundaria, no a causa renal. Habría que estudiarle todos los ejes hormonales, ¿verdad? Tiroides, suprarrenales y demás, porque no es lo usual que una paciente de 13 años debute con hipertensión. totalmente, Fabio, totalmente. Es poco típico encontrarlo. Dice por acá, en un paciente con nefropatía diabética con una tasa de filtración menor de 22, ¿es conveniente suspender los IECA que pueda estar usando este paciente, Fabio? No, vamos a ver, es un paciente, recuérdense que la modulación del sistema renina-angiotensina-aldosterona tiene efectos renales y extrarrenales. Son fármacos que se han relacionado también con reducción del remodelado cardíaco y son parte del esquema de los pilares de tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Si tenemos un paciente con una tasa de filtración, o sea, con un estadio 4, ese paciente tiene aumento del riesgo cardiovascular. Así que deberíamos, en lo posible, sostener el IECA o el ARA2 en ese individuo, tanto con intención de poder retrasar lo poquito que queda de preservación de la función renal residual, como por los efectos extra renales que puede ofrecerle. Que si eso me va a generar hipercalemia, que si eso me va a generar, digamos, algún otro trastorno, bueno, tenemos con qué manejar la hipercalemia. Lo que sí es un poco, digamos, cuestionable, y ahí va a depender de cada caso individual, es si ese paciente llegó a un estadio 4 y nunca recibió un IECA y ARA2, que si ese es el momento de iniciarlo, bueno, hay que ser muy cautos, porque ese paciente con 22 de filtrado, si usted le va a iniciar un IECA o ARA2, probablemente el filtrado va a bajar aún más, Ujú, ¿verdad? Y aunque sabemos que es un efecto meramente farmacológico, sea como sea, es un paciente que ya filtra poco y va a filtrar menos por efecto del fármaco. Entonces ahí donde si el paciente tiene un riesgo cardiovascular mayor, porque evidentemente ya está edematoso, ya tiene cambios estructurales al eco, pues probablemente uno se lo ofrece, ¿verdad? O sea, en la mayoría de los pacientes sí lo va a ofrecer, pero la idea que les quiero transmitir es que si ya lo viene recibiendo, el llegar a ese nivel de función renal no es motivo para quitarlo. ujú. Lo que podría llevarnos a consideración es si lo iniciamos en ese momento, que estamos llegando tarde si no lo había recibido antes de ese momento. Y voy a resumir como 5 preguntas en una otra vez, y sobre todo es con la parte de suplementación, Fabio. Ujú. Mucha pregunta con respecto a la vitamina D, si debo suplementar a un paciente, si es conveniente utilizarla en pacientes diabéticos nefrópatas y que cuál sería la dosis. También preguntan mucho sobre el glutatión y la vitamina C, ¿verdad? Que está muy en boga, que, ¿verdad? Lo vemos mucho en tema de ese Ujú. tipo de terapias. Entonces, si tal vez podría referirte a esos tres en particular. Bueno, empezando por la última, por lo menos que yo haya revisado, tenido contacto con información seria y estudios doble ciego randomizados que hablen sobre beneficios de las megadosis de vitamina C en los pacientes con enfermedad renal crónica, no los tengo. O sea, no hay una información que respalde el uso o que sean parte del esquema de tratamiento. Sí hay algunos reportes de pacientes que han hecho lesión renal asociada a esas megadosis de vitamina C y recordar que son pacientes, sobre todo si ya tienen enfermedad renal intermedia o avanzada, que tienen un mal manejo de la carga de ácido, porque precisamente el riñón es el encargado de reabsorber bicarbonato, que es uno de los principales buffers, y de generar bicarbonato y de excretar la carga neta de ácido. Si yo al paciente le estoy dando una alta cantidad de ácido ascórbico, pues puede que en esos pacientes no le genere un beneficio en el momento y más bien le genere perjuicio por aumentarle la carga de ácido. Entonces, no habría en ese sentido, digamos, como un sustento como tal. Esto del glutatión, sí, es uno de varios mecanismos, ¿verdad? Sabemos y probablemente sea preferible controlarle la hiperglicemia para que no se esté activando la vía del poliol, que es la que consume NADPH y por ende me genera menos glutatión, que darle algo que trate de reponer el glutatión. O sea, tratemos de evitar de que se genere normalmente controlando otros factores. La otra cosa que me has preguntado respecto de esto, Silvita, perdona, Vitamina de esta C, misma vitamina pregunta. D, glutatión. Esos tres, no, Ok, estamos. Y vitamina D, no, vitamina D. Ujú, vitamina D. ujú, En términos generales, nosotros empezamos a dar vitamina D cuando hay evidencia de alteración del eje
Ujú, vitamina D, calcio, fósforo, PTH. No se recomienda de rutina dárselos a todos los pacientes, ¿verdad? Si el paciente todavía hidroxila, está en etapas intermedias, puede recibir colecalciferol. En fases más avanzadas tendemos a utilizar agonistas de vitamina D como el alfa-calcidol o agonistas selectivos como el paricalcitol, pero también en algunos pacientes podemos utilizar de los dos, tanto agonistas de vitamina D como alfa-calcidol como colecalciferol. ok, perfecto. Por acá, bueno, pregunta un doctor, buenas noches, doctor, ¿es prudente utilizar la insulina para controlar al paciente diabético si sabemos y la bibliografía es clara que la mayoría de los pacientes diabéticos presentan un hiperinsulinismo sistémico y no sería más adecuado cambiar estilos de vida y utilizar inhibidores de SGLT2 y inhibidores de la DPP4 para controlar? Ok, si vos ves las guías del manejo de la diabetes tipo 2 en enfermedad renal crónica, no hablan o no mencionan a la insulina como una terapia de entrada. Tenemos otras opciones, precisamente por todo esto que hemos venido hablando de los beneficios, ¿verdad? Ahora bien, hay que ubicarse en el contexto. Sí, diabetes tipo 2 e hiperinsulinismo es una condición frecuente, pero también recordemos que el diabético tipo 2 puede haber pasado por una fase de hiperinsulinemia, de resistencia a la insulina, pero finalmente va a estar depletado también, va a estar insulinopénico, ¿ok? Ujú. Yo prefiero, en ese contexto en particular, tener a un paciente normoglicémico con la medida que necesite yo, que tenga más a mano, más accesible, así sea insulina, ¿verdad? Y una vez que lo tengo compensado de sus glicemias, puedo reorientar el tratamiento hacia el uso de ciertas moléculas que me ofrecen un beneficio adicional al solo control de la glicemia. La insulina, estamos claros que al menos desde el punto de vista renal, el único beneficio que me ofrece es control de la glicemia. La insulina por sí sola no me ofrece un beneficio de cardioprotección, de nefroprotección, de neuroprotección, pero sí me va a permitir controlar el fenómeno pivote fisiopatológico que afecta a todos estos órganos. Entonces, en resumidas cuentas, se puede utilizar para compensar al paciente, se vale. Si el paciente no está con una descompensación severa, podemos implementar otras herramientas basadas en las guías, como les digo, pero sigue siendo la insulina una herramienta pues útil en ciertos contextos, por supuesto que sí. Sí, totalmente, y bueno, y agregarle un poquito a eso, meterle la cuchara de parte mía, ¿verdad? Con el tema de la insulina, bueno, recordar que siempre esperamos una hemoglobina glicosilada por arriba de 10 para poder utilizar una insulina, o a menos que el paciente esté catabólico, que es lo que justamente estabas mencionando, ¿verdad? En esos pacientes y tratar, claro, si no hay opciones, ¿verdad? Porque no sabemos los sistemas de salud de cada uno de los países. Bueno, y para ir terminando, dos cositas más. En paciente hipertenso, diabético, controlados, Fabio, que tengan las dos comorbilidades, tienen chance de hacer insuficiencia renal crónica. O sea, ya por ser diabético, aunque estén controlados y ante todo en objetivos. Sí, sí tiene posibilidad de hacerlo. Obviamente con mucha menos rapidez que el que no tiene controladas sus comorbilidades. Ahí es donde Ujú, viene lo que llamamos ahora riesgo residual, ¿verdad? ujú. Tenemos al paciente con sus patologías diagnosticadas, con sus patologías controladas, con los medicamentos que basados en guía y en evidencia tiene que tener, y aún así usted lo compara con el que no tiene diabetes e hipertensión, ese paciente va a ir comprometiendo un poco más rápidamente su función renal. Ahora bien, o sea, con el advenimiento de los fármacos que tenemos, sí se han desarrollado ciertos conceptos que antes no existían. Digamos, antes uno le decían que si usted clasificaba al paciente en un estadio 3, en un estadio 4, no podía devolverse a un estadio 2. Y ahora vemos que con las intervenciones farmacológicas y no farmacológicas, estos pacientes pueden, algunos pocos, retroceder y mejorar su filtración glomerular, y ya se habla del concepto de regresión de la enfermedad renal crónica, cosa que hace un tiempo no se veía. Entonces, sí es importante tener eso presente, que aunque existe la posibilidad de que desarrolle lesión renal, por más bien controlado que esté, tiene más chance ahora, con lo que disponemos en evidencia, de mantenerse estable, de progresar lento y en algunos casos de retroceder o de mejorar. Perfecto. Y ya, como la última pregunta, beneficios de las estatinas en fase de perfiltración detectada o ya en nefropatía establecida, o como el uso de aspirina en estos pacientes. Ok, con estatinas, más que todo su papel ha sido en el control del riesgo cardiovascular, ¿verdad? Ha habido ahí alguna literatura un poco discordante en cuanto a resultados de las estatinas con respecto a protección renal. Hoy por hoy no podría uno afirmar que la estatina per se es un factor de nefroprotección, más sin embargo el control de la dislipidemia sí lo es.
¿A qué me refiero? Si ese paciente recibe una estatina y esa estatina está permitiendo que su nivel de LDL esté bajo, que su nivel de HDL esté alto, probablemente le está ofreciendo un beneficio de protección renal. Pero si usted se la da al paciente y no hay ningún cambio en esos parámetros, no podríamos asegurar que tenga un beneficio como tal. Recordar que las estatinas aquí las ajustando conforme baja el filtrado glomerular, ¿verdad? La gran mayoría, solo hay una que no tiene metabolismo renal importante, que es la atorvastatina. Todas las demás deberían tener un ajuste de dosis según la progresión. Y en la otra elemento que es ahí también a tomar en cuenta es que si hay estudios serios en los que iniciar estatinas en diálisis podría ser contraproducente. Hay mecanismos que se han postulado. O sea, lo que pasa es que estamos hablando de que si usted va a iniciarle estatinas a un diabético que está en diálisis, ya llegó tarde probablemente. Entonces, no sabemos si realmente por efecto del fármaco o simplemente por la evolución de una serie de complicaciones cardiovasculares que se iban a dar en un paciente que no tenía ningún tipo de intervención en esa línea, ¿verdad? Y estatinas, ¿y qué más me dijiste, perdón? ¿Solo estatinas? Solo estatinas, sí. Vamos a ver, quedan varias preguntas, Fabio, Ujú. fueron más de 25 preguntas, algunas las traté de hacer en una sola, pero van a quedar algunas por tema de tiempo, pues sin contestar. De hecho, la idea es tratar de contestar varias, Fabio, tal vez vos nos puedes ayudar en el transcurso del tiempo del desarrollo del curso en darle respuesta a estas preguntas. Pero una que acaba de entrar aquí es el tema de los que son los estudios contrastados, ¿verdad? Entonces pregunta, paciente con nefropatía diabética con una tasa de filtración menor de 30, ¿puedo hacer un estudio contrastado? La recomendación en sentido estricto es tratar de evitar la exposición al estudio contrastado con yodo eh, en pacientes con filtrados menores a 30. O sea, si hay otras alternativas, es mejor decantarse por ellas. Entre 30 y 45 cc por minuto es el área gris. Y ahí va a pesar mucho, digamos, en qué contexto. Vamos a ver si el paciente está con un infarto agudo del miocardio extenso y necesita entrar a cateterismo, pues sería yo muy obstinado a decir que no porque tenga un filtrado en 30, 35, incluso en menos de 30, si eso le va a salvar la vida. Por encima de 45, probablemente podamos hacerlo sin mayor preocupación. Medio de contraste yodado. Está el otro tipo de medio, que es el gadolinio, cuando estamos Gadolinio. hablando más bien de resonancia magnética nuclear. El gadolinio no es nefrotóxico, a veces es un concepto que se maneja equivocadamente. El problema es que el gadolinio tiene metabolismo renal. Si usted tiene un compromiso de la funcionalidad renal igual de 30 cc para abajo, probablemente ese gadolinio pase más tiempo circulando y se generan una serie de cambios ahí metabólicos que pueden llevar al desarrollo de algo muy poco frecuente que se llama fibrosis nefrogénica sistémica, que es rarísima, pero desgraciadamente sí se da, tiene un alto riesgo de complicaciones y de mortalidad. Entonces también, digamos, se sugiere que esos pacientes que ocupan una resonancia, si tienen por debajo de 30, pues tratar de optar por otras opciones de diagnóstico, y alguna gente se ha atrevido a dializarlos posterior al estudio, cosa que tampoco ha demostrado efectividad. Entonces la pregunta es, ¿se puede hacer el estudio? Preferiblemente no, pero depende de la situación del paciente. Si usted pone en una balanza riesgo-beneficio, de ahí sea como sea, si le genera un daño renal asociado al medio de contraste, pero le salvó la vida, pues probablemente fue una buena idea exponerlo. Y yo me quedé como con 5 preguntas para hacerte, pero espero toparme en el pasillo del hospital donde trabajamos para hacerte las preguntas y ahí las comparto con los demás por redes, porque ha sido un Con mucho tema gusto. muy interesante, el tema de introducción. Yo creo que hay muchísima pregunta, hay muchísima inquietud y eso me encanta porque estamos aprendiendo. Cuando hay preguntas es que la gente está aprendiendo, siempre he dicho yo. Pero bueno, ya para ir finalizando esta sesión, que todavía tenemos más de 500 personas conectadas a esta altura de la noche, que debo de agradecerles, gracias, porque yo creo que esas 500 son personas apasionadas de la actualización y eso me encanta que en nuestra región nos representemos por médicos de ese calibre. Invitarlos a la próxima sesión, si Dios quiere, el 27 de febrero, que es el próximo martes, con Marta Avellán, que vamos a hablar un poquito más sobre lo que es la parte de diagnóstico y recordar también, es una parte importante, que hay que asistir a los 4 módulos para tener ese certificado. Vean que tiene un aval impresionante de este curso de enfermedad renal. Así que, Fabio, ¿cómo te agradezco muchísimo de verdad por la intervención de hoy, por la charla? O sea, está de oírla de nuevo prácticamente esta charla. Muchísimas gracias, como siempre, por esa capacidad que tenés vos tan didáctica de hacernos a veces lo un poquillo difícil, más fácil, digamos, en palabras coloquiales, Fabio.
Bueno, muchas gracias a ustedes, de verdad, y gracias a la gente que se mantiene conectada. Gracias a Bayer, y yo también espero asistir ahora como oyente en los siguientes módulos ahí que me permitan entrar para poder participar y escuchar las ponencias que vienen. Muchísimas gracias, de verdad. Con mucho gusto, Mauricio. No, de mi parte, pues realmente pues también agradecer al doctor Fabio Hernández por su excelente presentación, agradecer por supuesto a la doctora Silvia Porras por esta excelente moderación y por supuesto agradecer a todos los médicos que estuvieron acompañándonos por esta discusión y tantas preguntas. Como decía pues la doctora Silvia Porras, este programa, el Primary Care Physician Academy, pues es un programa que consiste en varios módulos. Hoy vimos el primer módulo, hoy arrancamos con el programa y lanzamos el programa, pero el próximo martes tenemos el segundo módulo que tratará específicamente de la interpretación de las pruebas diagnósticas, la importancia del diagnóstico temprano de la enfermedad renal diabética, y en los siguientes martes, pues el módulo 3 y el módulo 4, pues consistirá pues el módulo 3 sobre las terapias innovadoras y el módulo número 4 sobre lo que son las guías de tratamiento. Así pues, como decía pues la doctora Porras, los invitamos pues para que se unan a nosotros el próximo martes, nos acompañen para el módulo número 2. De mi parte, nuevamente agradecerles a todos los conectados, agradecerles nuevamente a todos ustedes y pues que pasen una feliz noche y nos vemos hasta el próximo martes. Nos vemos Muchas el próximo gracias. martes. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos, muchas gracias por su presencia. Hasta luego.